Shalom, amados hermanos, y bienvenidos al Ministerio Despertar la Torá. Les saludamos desde Miami, Florida, y gracias por estar con nosotros en este segmento. A todas las personas alrededor del mundo, a nuestros amados hermanos pastores, personas de la fe que están persistiendo, que el Eterno les guarde y les bendiga en todo momento. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de Daniel 7. Ya vamos por la segunda bestia. La primera bestia sabemos que es Babilonia. Y quiero hacer una recapitulación breve de Daniel 7 sobre la primera bestia para las personas que no estuvieron en el primer segmento de este estudio, Daniel 7 y las cuatro bestias. Claramente vemos en Daniel 7.1 lo que vemos es un sueño que tuvo Belsasar, el rey de Babilonia, y Daniel viene y le dice qué significa ese sueño. En ese sueño vemos que hay cuatro vientos, hay una bestia como león, vemos también que habla del mar, que esta bestia tiene también alas como águila. Entonces, ¿qué significa todo esto? Primeramente, los cuatro vientos representan los 4 puntos cardinales alrededor de la tierra. Pero también en el libro de Apocalipsis vemos cuando un ángel está deteniendo a los 4 vientos, y de la manera como lo está deteniendo es en griego una palabra como encarcelar. Y vemos que cuando estos vientos son soltados traen caos a la tierra. Entonces también podemos ver que son ruach, que son seres celestiales que van en contra del Eterno y que estaban siendo detenidos por mensajeros, otros seres celestiales, malach, o ángeles celestiales del Eterno. Entonces podemos decir que eran demonios. El gran mar representa las naciones, como está en el primer segmento, muy detallado. La bestia o cada bestia de estas 4 representa a un reino pagano que tendría en cautiverio al pueblo escogido de Israel. Vemos también de que la Gran Babilonia se le enseña o se le muestra por ilustración como león. Dice la Escritura como león. Vemos claramente que todo lo que parezca como león es algo que parece como el león de Judá. El león de Judá es Yeshua, ya sabemos quién es él. Pero todo lo que sea como, aparentemente tiene su carácter, habla como el león de Judá, camina aparentemente como el león de Judá, nos da de comer una doctrina que pareciera que es como el león de Judá, pero claramente podemos ver de que es una doctrina que va contraria, adversa en contra el real león de Judá. Entonces pareciera que está predicando evangelio, pareciera que estamos caminando en justicia, pareciera que nos está enseñando la palabra, pero claramente vemos cómo nos ha sido censurado el 80% de las escrituras a través de esta bestia. Ahora también vemos que esta bestia tiene alas de águila. Es la velocidad en la que conquistó lo que es Egipto, y también la conquista sobre el pueblo de Judá. Ahora vamos a ir a la segunda bestia. Vamos a ver quién es esta segunda bestia y qué es lo que representa esta bestia para nuestros tiempos también, porque la palabra es viva y eficaz. Daniel 7.5, como lo puede ver en la diapositiva, dice así: He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Como ley real, siempre tienen que haber 2 testigos para que sea algo genuino o veraz, o para traer juicio sobre algo tienen que haber 2 testigos según la Torá. Lo vemos por toda la Torá, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, cada vez que nosotros leemos algo que no comprendemos, sigamos escudriñando, porque vamos a encontrar
en otras dos partes de la escritura algo que nos indica qué significa esto. En este caso vemos Daniel 2:32, que la cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata. Los pechos y los dos brazos en este caso es esta bestia, y vamos a ver más adelante qué significa. Ahí tenemos un testigo, aquí viene el segundo, Daniel 8:20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Vamos a ver claramente qué significan, qué son todos estos símbolos de tiempo del fin, qué significa cada uno de ellos para poder comprender lo que el Eterno está hablando a través de su santa palabra. En el Salmo 124:6 dice así: bendito sea Yahweh que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Los dientes significa claramente ser subyugado por otro imperio o ser esclavos de ello. En Jeremías 51:44 estamos hablando de lo que representa la boca o los dientes. Dice: y juzgará a Abel en Babilonia y sacará de su boca lo que se ha tragado, y no vendrá más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Esta profecía está en efecto, no se ha cumplido en totalidad, porque sabemos que Babilonia todavía sigue en pie y es la madre de las rameras. Sabemos quién es. Aparte, parte de esto sí está en este momento efectivo en nuestras vidas, y vamos a hablar de eso en unos minutos. Claramente podemos ver que el oso es una combinación de 2 reinos, los medas y los persas. Media y persas se unieron, y esos fueron los que atacaron de una manera eficaz al pueblo de Babilonia. Y el Eterno usa bestias y usa estos reinos para cumplir sus profecías, para cumplir su propósito, o también para cumplir el castigo sobre nosotros cuando hemos sido desobedientes a su perfecta Torá y nosotros queremos caminar en pos de nuestro corazón y en pos de nuestra carne. Vamos a ver qué significan algunos símbolos. Habla de 3 costillas en sus dientes. ¿Qué significa esto? Las 3 costillas son 3 reinos que fueron subyugados o fueron destruidos por los medos y los persas, que fue Egipto, Babilonia y Lidia. Podemos ver claramente que estas 3 costillas están dentro de los dientes del oso. Eso significa que tomó autoridad y los trituró. Se le dio orden de comer carne. ¿Qué significa esto? Le fue dicho: levántate, devora mucha carne. Esto es una orden que viene del reino de los cielos. Veamos algo un momento. ¿Qué es lo que come un oso? ¿Cuál es la dieta de un oso? Y si se pone a pensar algo, va a decir: bueno, el oso es carnívoro, el oso le gusta mucho también los peces. ¿Y qué pez le gusta al oso? El salmón. Es un animal kosher, es un animal que nosotros, de acuerdo a Levítico 11, podemos comer. Y yo le pregunto ahora a usted: ¿qué representan los peces en las Escrituras? Póngase a pensar por un momento eso. Si esta bestia le gusta comer carne y le gusta comer peces, claramente está apuntando al linaje de Abraham, a los que son pueblo escogido por el Eterno, que hemos sido todos nosotros en un momento dado, que estas bestias nos han enseñado su doctrina de muerte. Entonces vemos claramente cuando el maestro se acerca hacia los discípulos, hacia los talmidim, les dice a ellos primeramente que los iba a hacer pescador de hombres. Los 2 peces representan la casa de Judá y la casa de Israel. Los 5 panes representan la Torá, los primeros 5 libros, o el Pentateuco, para que podamos entender la simbología del maestro. Esto lo podemos entender solamente si estudiamos Torá, porque si no vamos a crear mucho tipo de alusión que realmente no vienen al caso.
Entonces la respuesta a todas las preguntas que están en el Nuevo Pacto están en la Torá, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué pasó con este rey, con este oso? Pasó algo muy interesante y podemos ver sobre él quién era este rey. El rey de Persia, vemos que la bestia tenía un pie levantado sobre el otro. Eso significa que los persas eran más poderosos que el reino de los medos. Entonces fueron absorbidos los medos por Persia. Y vemos claramente aquí en el libro de Esdras, capítulo 1, verso 1, dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliesen las palabras de Yahweh por boca de Jeremías, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Yahweh, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, para que quede claro los puntos cardinales, a dónde es, las coordenadas, a dónde es que va a hacerse el templo. Y seguimos en el verso 3: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Yahweh con él. Yo ahora hago una pausa en este momento. Romanos 7 dice claramente que la palabra es ruach, que es espíritu, que es viva, que es eficaz. Y yo le hago una pregunta a usted: ¿a quién está llamando en este momento esta palabra profética? ¿A quién? Esta palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Quién? Ahí claramente está diciendo: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Yahweh contigo. ¿Para qué? Y ahí dice: para que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifiques la casa o el templo de Yahweh Elohim de Israel, la cual está en Jerusalén. Te habla claramente la escritura y preciso y conciso dónde va a ser la reconstrucción del templo. Y en este momento está sucediendo algo muy poderoso. Las personas alrededor de la tierra están saliendo de esta bestia que en un momento dado éramos esclavos a su doctrina, éramos esclavos a sus fiestas paganas, éramos esclavos a vivir en idolatría y estábamos en ceguera espiritual. Está sucediendo algo muy poderoso. Yahweh, en medio de esta confusión, ha tenido misericordia y está llamando a un pueblo para que se aparte y estudie las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya el tiempo se acabó para que los hombres nos digan a nosotros: no estudies el Antiguo Testamento, o mal llamado Antiguo Testamento, que de antiguo no tiene nada porque está muy vigente. Muchas profecías no se han cumplido, entonces está vigente, mi amado hermano. Ese tiempo se acabó a donde nos habían censurado de escudriñar las escrituras para poder tener una verdadera revelación de lo que el maestro está hablando. Si nosotros comenzamos por el final del rollo, nunca vamos a entender las palabras, nunca vamos a entender a cabalidad qué es lo que está sucediendo, porque no hemos leído la historia desde el principio, desde Génesis, Bereshit. Entonces ya ese tiempo se está agotando y quiero traer a colación lo que estaba sucediendo en ese momento con el pueblo. Ya en esa segunda bestia se había acabado el tiempo de estar 70 años en Babilonia, 70 años en confusión. El Eterno le había dado un periodo al pueblo para que saliera, y aquí está usando a un rey pagano para que el pueblo salga de Babilonia o de confusión. La palabra Babel significa confusión. Entonces, en este tiempo yo le pregunto: ¿qué usted va a hacer con esta palabra? ¿Usted va a seguir escudriñando el final del libro y decir, bueno, vivimos solamente bajo fe y bajo gracia, nosotros ya no vivimos bajo el resto de los preceptos? Entonces con eso usted me está diciendo que eliminó todos los mandamientos del Eterno.
Se puede robar, se puede matar, se puede destruir, se puede fornicar, se pueden hacer muchas cosas. Y usted me dice, no, claro que no, yo soy un creyente. Pero un creyente completo tiene que estudiar todo su manual de vida, no solamente una parte, o no solamente los manuales que los hombres nos han dado en otros tiempos. Se acabó el tiempo de lo que está el pueblo viviendo en este momento, que ha sido llamado como un remanente. Cuando sucedió esto con el rey de Persia, Ciro, llamó al pueblo. El Eterno habló a través de este rey pagano. Y los que eran de su pueblo salieron. ¿Qué fue lo que sucedió? Una cantidad muy pequeña, un remanente muy pequeño, salió de esa confusión, salió de servirle a reyes paganos. Un pequeño remanente decidió en su corazón salir, pero fueron tocados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad. Y miren lo que dice en el libro de Esdras, capítulo 1, verso 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los Kohanim y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó el Eterno para subir a edificar la casa de Yahweh, la cual está en Jerusalén. Así es que si usted se siente como que le hace falta algo donde se está congregando, si usted se siente como que hay mucho más, si usted siente una incomodidad porque lo que usted está viendo o escuchando predicar no es lo que está en el manual de vida, yo creo que es tiempo que usted regrese a las sendas antiguas. El Eterno está llamando a un pueblo y a un remanente. Lo más terrible de todo esto y lo más triste es que cuando fue llamado el pueblo de Judá en ese momento, la gran mayoría, millones, se quedaron en esa confusión. Millones decidieron hacer su vida en Babilonia. Millones perdieron su identidad a cultos paganos y a rendir fiestas paganas. Desafortunadamente, y el pueblo que salió arrastró con ellos tradiciones paganas, haciendo un calendario que no era establecido por el Eterno, poniendo nombres paganos en los meses del calendario, algo que estaba en contra de la Torah, cambiando fechas de celebraciones diferente a lo que está escrito en la Escritura, en la Torah. Entonces salieron y en medio de la misericordia del Eterno empezaron a edificar. De los millones de personas, la Escritura nos dice que salieron 42,360. Nos da un número bien específico. 7,337 siervos. Estas personas no eran del pueblo. Estas personas decidieron salir con el pueblo. Y hay 200 cantores también que salieron. Entonces nos da un total de 49,897 personas que salieron de confusión. ¿Por qué el Eterno es tan preciso y nos pone los nombres de los jefes de las casas paternas? ¿Por qué es tan preciso en darnos números de la cantidad de personas? Porque habían millones de personas como pueblo que decidieron seguir guardando y viviendo en confusión. ¿Qué significa esto para nosotros? Esto significa de que ya llegó el tiempo de salir de la gran Babilonia, el pueblo del Eterno. No podemos adorar al Altísimo, al Todopoderoso, y crear también algo para Baal. No podemos estar adorando a los dos. Yeshua mismo habló con la mujer samaritana en Yohanan, en Juan 4, cuando le dijo: ustedes no saben lo que adoran, porque el nombre del Eterno se va a adorar en este monte y en todas partes de la tierra. ¿Por qué le dijo eso? Porque ellos, los samaritanos, tenían un templo que adoraban a Baal, que es el adversario, y también tenían en el mismo templo, también le servían a Yahweh. Entonces Yeshua les dijo: olvídate de eso, la salvación viene a través de el judío, le dijo. Así mismo le dijo, en Juan 4 usted lo puede ver, y está hablando que la salvación vendría a través de un judío, Yeshua HaMashiach, el Rey de Gloria, Melech Israel. Entonces vemos cómo estas personas salieron. Me llama la atención cuando estamos estudiando este libro de Esdras, que son solamente 10 capítulos,
Mire lo que sucedió con este varón de Esdras. Dice Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la Torá de Yahweh. ¿Para qué? Para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hemos escuchado por mucho tiempo que la Torá perfecta de Yahweh no se puede guardar, que solamente Yeshua HaMashiach era el único que lo iba a guardar, Yeshua el Mesías. Pero yo le hago esta pregunta a usted firmemente: ¿en qué parte de las Escrituras está eso? Si hay un verso bíblico que me enseñe de que solamente Yeshua pudo guardar la Torá, entonces eso crea un conflicto muy grande en las Escrituras, porque usted está diciendo de que el Padre y su Hijo crearon una instrucción o mal llamada ley que causa conflicto y que solamente Él la puede guardar como el Hijo del Eterno, y que su pueblo se le puso una trampa para matarlos a todos, porque eso es lo que nos han enseñado. Pero está totalmente equivocado. Con esta porción bíblica usted puede ver claramente que ese argumento se destruye, porque este es un varón que se levantó y dijo: yo voy a aprender lo que el Eterno ha puesto en nuestras manos. Yo voy a aprender a inquirir, a estudiar, a escudriñar lo que el Eterno ha puesto para nosotros, porque ahí podemos encontrar salvación. El mismo Yeshua lo dijo: escudriñar las Escrituras, porque en ella encontrará salvación. ¿Cómo? Las Escrituras nos iban a mostrar y nos iba a apuntar quién es el Mesías que iba a venir a la casa de Israel y a la casa de Judá. Entonces, ¿por qué nosotros desistimos de hacer eso y estamos adorando a templos de Baal, días paganos, fiestas paganas, y no estamos adorando como el Eterno está prescrito de hace miles de años en la Escritura? En Esdras 10:11 sucede algo muy terrible. El pueblo, después de haber celebrado su primer Pesach, su primera Pascua, y obviamente en el carácter profético y en el mundo espiritual esto apuntaba a la venida de Yeshua, al sacrificio perfecto, habían celebrado, estaban en la reconstrucción del templo, pero sucedió algo muy terrible. El pueblo todavía seguía viviendo fuera de Jerusalén. Los Kohanim, las personas que han sido, los que son los ministros, los levitas, ministros del templo, se habían ido también fuera y estaban viviendo con mujeres paganas. Estaban viviendo, el pueblo, habían tomado los varones a mujeres que no eran de su pueblo. Se estaban mezclando con cualquier tipo de gente y el linaje puro levita se estaba contaminando. Cuando vinieron hacia Esdras y le dijeron: el pueblo todavía está en transgresión, hay unas abominaciones terribles en el pueblo, están teniendo mujeres y están teniendo hijos que no son de nuestro linaje, porque la Torá nos da instrucción a que no nos mezclemos con otros pueblos. Y en unos minutos le voy a explicar qué significa esto para nuestros tiempos. El pueblo estaba todavía desviado en medio de la misericordia. Cuando Esdras escucha esto, se tira al piso, se arranca el pelo, se arranca pelo de la barba, se rasga sus vestidos, se tira con sus manos puestas en el piso y empieza a clamar al Eterno. Llora, grita, le pide perdón por su transgresión, le pide: Señor, Adón, perdónanos por favor por la transgresión y las abominaciones de mi pueblo. Perdona mi transgresión, les decía, y lloraba y ayunaba. Entonces vino a él, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que tomar una decisión muy fuerte para el pueblo. Llamó y convocó a todos los ancianos y vinieron a la plaza, dice la Escritura, en el mes 9, en el día número 20, que es uno de los días más fríos del año. En Jerusalén cae nieve, para las personas que no lo saben. Y en este momento estaba cayendo un aguacero, una lluvia torrencial, y caía sobre todo el pueblo. Y el pueblo temblaba, se estremecía por dos razones.
porque sabían que a lo mejor iba a venir juicio nuevamente sobre ellos, y también por el frío que cortaba de tanto que había. Esdras les dice: hemos tomado una decisión, los que son pueblo tienen que separarse de esas mujeres, echarlas de aquí y echar a sus hijos. El pueblo llorando, podemos ver en el último capítulo de Esdras, capítulo 10, aceptaron ese juicio sobre ellos. Tomaron la decisión de deshacerse de estas mujeres paganas, idólatras, y también los hijos de ella. No le estoy diciendo que ahora usted deje a su esposa y a sus hijos, claro que no. Estamos hablando de un carácter profético para nuestros tiempos. ¿Qué significa esto para nosotros ahora? Esto significa claramente de que esta mujer con la que nosotros hemos fornicado, primeramente como varones y cabezas de nuestras familias, son las diferentes religiones y las denominaciones paganas en las cuales hemos vivido. Que hemos vivido en abominación en contra del Eterno. Hemos celebrado todo tipo de fiesta. Hemos pensado que éramos hombres justos, pero realmente el Eterno nos estaba viendo para declarar juicio sobre nosotros. Ese juicio cayó sobre Yeshua, pero ahora el Eterno nos está llamando a decirnos qué van a hacer. Van a seguir con esas mujeres y con esos hijos. Y vemos claramente la mujer, la gran ramera, la madre de las rameras, que tiene hijas. No es solamente ella sola. Entonces, en la parte profética está apuntando de que esta mujer también ha engendrado hijos o hijas por todas partes del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿qué usted va a hacer como creyente? ¿Usted ama al Eterno? ¿Usted ama su Escritura? ¿Usted ama al Mesías? Entonces, usted debe de escudriñar y pedirle dirección al Eterno, porque en este momento el Eterno está teniendo misericordia y está llamando a un pueblo apartado completamente a caminar por las sendas antiguas, mal llamadas sendas antiguas, sino sendas eternas, en el cual usted y yo hemos sido llamados, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles y la apostasía y los falsos profetas están por todos lados haciendo todo tipo de cosas. Ahora es tiempo de que nos demos cuenta que Yeshua está llamando a su pueblo. Las palabras del Maestro son muy contundentes y quiero cerrar con esto. En el libro de Yohanan o Juan 10:27 dice Yeshua: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Conocer es entrar en intimidad y me siguen. Yeshua no vino a predicar algo diferente a lo que ya estaba establecido. En Yohanan, en Juan 14, habla claramente que Él viene de parte de su Padre y viene con un mensaje específico. El Padre lo que enseñó fue Torah, las instrucciones del Eterno. Y de esa manera concluimos con este segmento para que salgamos hacia adelante y podamos ser nosotros hombres y mujeres justos. De acuerdo a Romanos 2:13 y 2:14, ser una persona justa es observar la ley de Moisés, mi amado hermano. No le tengan miedo a la ley de Moisés, porque ese es el Evangelio eterno de acuerdo a las Escrituras. Los hombres nos han enseñado algo contrario a eso, pero es tiempo. El tiempo llegó para despertar. El Eterno ha puesto un espíritu diferente en nosotros y nos está llamando. Nos está llamando a la luz admirable de Yeshua HaMashiach, el Hijo del Eterno, la Torah viviente. Gracias por estar con nosotros. Que el Eterno les guarde y les guíe en todo momento. Shalom. Bye bye. Gracias.